Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Un Café con Galad. Les recordamos que el tema que tenemos para hoy es obedecer a Dios o al Papa. Y para hablar de este tema tenemos como invitados a Cristian Ferrer, quien es el coordinador pastoral de la Universidad La Gran Colombia. También tenemos como invitado a Moisés Rojas, quien es docente e investigador. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar marcando el 018-115-116 o al 287-8355. Nos pueden escribir a uncafecongalad@teleamiga.com o visitar nuestra página web www.uncafecongalad.com. Este programa es conducido y dirigido por el Dr. José Galad, quien es el presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Es una gran satisfacción estar de nuevo con ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Bueno, el título puede ofrecer ciertas dificultades, obedecer a Dios o al Papa, porque se pone como disyuntiva. Normalmente eso no existe, normalmente hay una perfecta armonía. Es que obedecer al Papa es obedecer a Dios, y obedecer a Dios es obedecer al Papa, normalmente. Pero ¿qué ocurre en ciertas ocasiones de excepción? Es lo que vamos a ver, y es muy importante saberlo. Repito, la norma es, no hay discusión, no hay contradicción entre lo uno y lo otro, pero a veces, es que están como están las cosas, hay que hacerse esa interrogación. Bueno, para eso vamos a ver primero el video. ¿Obedecer a Dios o al Papa? ¿Acaso dejó de ser lo mismo? En la Iglesia Católica, desde siempre se ha sabido que obedecer a Dios y al Papa es lo mismo, que obedecer a Dios significa obedecer a la Iglesia, y esto a su vez significa obedecer al Papa y viceversa. Esto ha sido así desde siempre, en especial desde el papado de Gregorio VII, quien mediante la publicación del Dictatus Papae llegó a ordenar la Iglesia ante los desmanes de la autoridad monárquica y feudal de su época, concentrando el poder eclesial central en la figura papal, sin duda alguna inspirado por el Espíritu Santo, con lo que consiguió desde entonces conducir a buenas aguas la barca de Pedro. Grande virtud es la obediencia, camino de perfección y cosa agradable a Dios. De su enseñanza está llena la Sagrada Escritura. De ella, justa y bellamente, han dicho algunos santos. La obediencia es la hija predilecta de la humildad, San Agustín. Sin obediencia no hay santidad, Santa Teresa de Jesús. Nadie es verdaderamente humilde si no está sometido a toda criatura y primeramente y por encima de todo a la Santa Iglesia nuestra Madre, San Francisco de Asís. Hay que obedecer hasta el límite de la moral, San Alfonso María Ligorio. Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan, San Agustín. En estos tiempos de confusión, de herejía y apostasía generalizada, manifiestas incluso desde la misma jerarquía de nuestra Iglesia, tiempo del imperio del espíritu modernista que pretende acomodar la palabra de Dios al mundo y congraciarse con él, para no contravenirlo, con el fin de no inquietar ni molestar a nadie con la verdad liberadora del Evangelio. Para seguir en la búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios, cuál es y debe ser el propósito de todo bautizado, se hace necesario saber con claridad hasta dónde estamos obligados a obedecer a quienes nos guían. Con un sentimiento generalizado, que nace del sentir del pueblo, surge hoy un gran desconcierto, al ver con asombro que algunos de nuestros pastores pretenden conducir su rebaño de almas por terrenos inhóspitos y por profundos precipicios, escabrosas sendas empinadas y resbaladizas, que a ningún buen destino llegará. Esto por medio de la negación temeraria de los dogmas o verdades de nuestra fe, por la modernización de la Iglesia mediante actualizaciones o ayornamientos de las normas morales y éticas, fundadas en los 10 mandamientos y en las enseñanzas de Dios a través de su palabra, por medio también de la imposición de un nuevo orden humano contrario al orden establecido por Dios, doctrinas humanas que quieren imponerse sobre las divinas. Hoy el pueblo de Dios quiere reconocer en la voz de sus guías a la voz del pastor, pero no siempre puede hacerlo, porque las ovejas reconocen la voz del legítimo pastor,
Así lo enseñó el Señor en Juan 10, 14 y 27. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Perfecciona. Sí, la obediencia a la verdad purifica y perfecciona, como lo señala 1 de Pedro 1:22. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro. Pero, ¿cómo hacer que la obediencia sea un acto lícito y meritorio, y no envilecedor y cómplice de los obligados a ella? En efecto, la obediencia puede ser fuente de exaltación y enaltecimiento del subordinado, pero igualmente puede convertirlo en sumiso, abyecto y servil, o lo que es peor, en cómplice de las perversidades de quien lo manda. La obediencia en la iglesia también puede compararse con lo que sucede en un ejército bien disciplinado, donde el acatamiento de todos a las órdenes de los superiores es condición necesaria para la victoria, pues la indisciplina sería catastrófica y conduciría a la derrota y no al triunfo. El Señor nos puso en guardia contra esta forma de anarquía, en San Marcos 3, 24-25, al decir: un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por eso es importante evitar la rebelión barata contra los jerarcas. El Señor también advirtió en Lucas 10:16: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. En su iglesia, Dios invistió a determinadas personas con la prerrogativa excelsa de la autoridad sobre otros. Así con Pedro sobre los obispos y estos sobre los presbíteros. Obviamente, esa autoridad está destinada para servir a los demás y procurar el bien común, y debe ejercitarse con arreglo a los mandamientos de la ley de Dios y a su palabra consignada tanto en la Biblia como en la tradición. Por tal razón, un superior no puede ordenar jamás algo intrínsecamente inmoral, es decir, contrario a los mandamientos, pero tampoco puede mandar nada contra la fe de la propia iglesia. Así pues, el jerarca no puede ordenar ni el pecado ni la herejía. Se preguntará: ¿al superior inmoral o corrupto hay que obedecer? Depende. Si no manda algo contrario a la ley de Dios o a la fe, se le debe obediencia. Pero no si ordena algo pecaminoso. El que obedece mal, yerra. Cuando los que nos mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Georg Christoph Lichtenberg. Ahora bien, si el superior es hereje, ¿hay que obedecerle? Con mucha frecuencia oímos decir que el que obedece no yerra, pero esto no siempre es así. Eso depende, porque si se obedece a quien ha de llevarnos al error, no siempre podremos culparlo a él de esto, ya que teniendo voluntad y entendimiento, las dos potencias del alma dadas por Dios a todo hombre, es obligación usarlas para no caer en errores. Peor aún, cuando a sabiendas de que no debe obedecerse, al acatar incurrimos en una grave falta. Esto sucede muchas veces por pretender evadir la responsabilidad de saber y conocer acerca de aquellas cosas que nos permitirían tomar una correcta decisión, que así irresponsablemente es endosada a otro. Los que obedecen sin discernir lo que deben obedecer caen en pasiva inercia sin percatarse si lo mandado es bueno o es malo, si es conforme a la ley de Dios o en contravía de ella. Los que no disciernen lo que se les manda son como los tibios que el Señor vomita. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Porque en el fondo dejan que el superior haga el mal y ellos mismos no pueden menos que hacerse cómplices del error de sus jerarcas. Ellos son unos irresponsables que dan curso a la silenciosa complicidad del viví y dejá vivir, o lo que equivale a la divisa de la injusticia social del dejar hacer, dejar pasar. Es bien cierto que, en principio, lo que manda el superior es legítimo, y tiene la presunción de ser bueno y necesario al bien común, y por tanto se impone su acatamiento. De lo contrario reinaría la indisciplina y la anarquía,
y sería un gran error. Pero el subordinado tiene la obligación de discernir siempre el mandato, sobre todo si de modo manifiesto y obvio quebranta las normas morales o contradice las verdades de la fe. En estos últimos casos cesa la obligación de obedecer al jerarca. Sin embargo, hay que observar bien que debe tratarse de un mandato cuya perversidad sea manifiesta y obvia, es decir, que su perversidad no ofrezca duda alguna y sea clara a primera vista. Empero, si las circunstancias lo permiten, cuando la claridad no sea tan manifiesta y persistan las dudas justificadas, se debe dar una obediencia condicional, en espera de que una ulterior y prudente investigación, es decir, un correcto discernimiento, muestre la verdad para actuar en consecuencia. La obediencia y la objeción de conciencia. Un documento reciente de la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, titulado Al servicio de la autoridad y la obediencia, del 2008, dirigido a los religiosos, pero que bien puede aplicarse a la obediencia que los laicos también debemos a la Iglesia, dice: puede ocurrir que el consagrado se vea obligado a declarar respecto a las normas o los propios superiores: hay que obedecer a Dios antes que los hombres, según se señala en Hechos 5:29. Sí, responde el documento, esto puede ocurrir en razón de la objeción de conciencia a la que toda persona se obliga y tiene derecho. Y paso seguido, el documento hace estas recomendaciones. La persona consagrada deberá reflexionar con calma antes de concluir que la voluntad de Dios la expresa, más que el mandato recibido, lo que ella siente en su interior, es decir, su conciencia. También dice el documento: afirmar que lo que cuenta es la voz de Dios y no las mediaciones, esto es, la autoridad humana, y rechazar estas o aceptarlas solo a conveniencia, puede quitar significado al voto de obediencia y vaciar la propia vida de una de sus características esenciales. La objeción de conciencia, tratada puntualmente en la encíclica Evangelium Textificatio por el Papa Pablo VI, en el numeral 28 da respuesta al cuestionamiento inicial al decir: por consiguiente, a excepción de una orden que fuese manifiestamente contraria a las leyes de Dios o a las constituciones del instituto, o que implicase un mal grave y cierto, en cuyo caso la obligación de obedecer desaparece, las decisiones del superior se refieren a un campo donde la valoración del bien mejor puede variar según los puntos de vista. Pablo VI, en esta encíclica de 1971, enseña con claridad que la obligación de obedecer desaparece cuando la orden o el mandato impartidos son contrarios a la ley de Dios o implican un mal grave. En la declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa de 1965, también firmada por Pablo VI, en el artículo 2 se dice: esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. La resistencia es legítima. ¿Se puede resistir a la autoridad errada? En la correcta observancia de los preceptos divinos, frente al error y la mentira, no solo existe la posibilidad de hacerlo, es un imperativo, ya que de lo contrario seríamos cómplices del error y del pecado así manifiesto. San Pablo en Romanos 16, 17-19 así lo enseña. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. En todas partes se conoce la obediencia de ustedes, y esto me alegra, pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal. A diferencia del superior que no vive éticamente, al que niega verdades de la fe no hay que obedecer en nada, porque automáticamente ha perdido toda la autoridad que tenía. Es la diferencia entre obedecer a un jerarca inmoral o a un superior que ha caído en herejía y apostasía. En este último caso, el superior deja de ser tal y se extingue su derecho de mandar, como también el deber de obedecerle.
porque el Código de Derecho Canónico, o sea, el sistema jurídico de la Iglesia, en el canon 194 señala: queda de derecho propio removido del oficio eclesiástico quien ha perdido el estado clerical, quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia. Y el canon 1364 dice: el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia, quedando firme lo prescrito en el canon 194, 1 y 2. Es decir, las leyes de la Iglesia determinan que un diácono, un sacerdote, un obispo o un cardenal, o incluso el Papa mismo, si contradicen una verdad de fe, automáticamente pierden el oficio eclesiástico, que ostentan e incurren en excomunión por el mismo hecho, en forma automática e inmediata. En otras palabras, un eclesiástico hereje, sea cualquiera su condición en la jerarquía, sea alta o sea baja, del Papa para abajo, si niega una verdad de fe, pierde la investidura y cesa el deber de obedecerle. No hay que confundir la legítima resistencia con el cisma, máxime si existe de por medio una corrección fraterna en curso, porque el cismático es quien desobedece las enseñanzas de Dios y de la Iglesia, y por ende se sale de ella, y pretende fundar otra iglesia distinta. No es cismático quien se mantiene firme en la palabra de Dios, en el magisterio y la tradición, así sea acusado de tal. El Señor nos pide respetuosa pero inquebrantable firmeza frente al jerarca inmoral o hereje, a no temer a sus amenazas o sanciones y a perseverar con valor y determinación sin ceder en la justa posición adoptada, y repetir con el apóstol Pedro en Hechos 5:29: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto nos obliga a repetir, como la formidable cantidad de mártires de los siglos iniciales de la Iglesia: primero Dios antes que el emperador. Un café con Galat. ¿Obedecer a Dios o al Papa? La obediencia al Papa y San Roberto Belarmino. Y cuando el emperador de la Iglesia, que es el Papa, llegara a incurrir en herejía, ¿hay que obedecerlo? Lo primero que tenemos que decir es que esto es imposible. Un Papa legítimo, sí, legítimo, jamás puede ni podrá equivocarse en materia de fe ni de moral. Es una promesa cumplida del Señor, y es además un dogma de obligatoria creencia según el Concilio Vaticano I de 1870. Fue este concilio donde se declaró el dogma de la infalibilidad del Papa, que básicamente declara que el Papa es infalible, es decir, que no se equivoca cuando declara verdades de fe y de moral, y cuando lo hace ex cátedra, esto es, en el propósito específico de declarar esa verdad, como acto del magisterio solemne o extraordinario, bien como fruto de un concilio del que él es cabeza, o bien por declaración oficial pontificia, generalmente para corregir errores doctrinales o para aclarar verdades de fe. Que el legítimo vicario de Cristo en la tierra, en su magisterio, jamás podrá caer en herejía, es una promesa de Dios para su iglesia, expresada en varios apartes de la Escritura. Por ejemplo, Mateo 16:18: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte y del infierno no prevalecerá contra ella. Mateo 28:20: y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Lucas 22:32: pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es claro que de llegar a haber herejía en el caso de un pontífice, este solo tendría apariencia de tal, pues Dios mismo asegura que un papa no puede incurrir en herejías. San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, quien nació en 1542, publicó la ópera Omnia. Esta se constituyó en la base para la declaración dogmática de la infalibilidad del Papa 300 años luego. En su ópera Omnia, San Roberto Belarmino afirma: así como es lícito resistir al pontífice que ataca al cuerpo,
es también lícito resistir al Papa que ataca a las almas o que perturba el orden civil. Y a fortiori, al Papa que intenta destruir la Iglesia. Yo digo que es lícito resistirle, no haciendo lo que él ordena e impidiendo la ejecución de su voluntad. No es, sin embargo, admisible juzgarle, sancionarle o destituirle. En este aparte señala San Roberto Belarmino cómo sí es lícito resistir a un papa que ataca a las almas, al papa que intenta destruir la Iglesia, es decir, a un pontífice que destruye la Iglesia por sus acciones temporales, como si esto fuera pensable. También dice: es probable y piadosamente se puede creer que el sumo pontífice, además de que en cuanto pontífice no puede errar, tampoco en cuanto persona particular no puede ser herético, creyendo pertinazmente algo falso contra la fe. Deja claro así el santo cardenal y doctor de la Iglesia que un papa legítimo, óigase bien, legítimo, no solo no debe ni puede enseñar una herejía, sino que también debe siempre enseñar la verdad y sin duda lo hará. Y abre también la posibilidad a que se dé el caso de un papa que tenga la apariencia de auténtico, pero en realidad no lo sea, porque pudo ser elegido anticanónicamente con engaños y fraudes, aunque ante el mundo pueda tener la apariencia de papa, y pueda llegar a tener el beneplácito de la mayoría desinformada y engañada. La opinión que el santo califica como verdadera es expresada en el capítulo 30 del mismo libro 2 así: un papa manifiestamente herético, él mismo cesa per se de ser papa y cabeza, al igual que un cristiano deja de ser miembro de la Iglesia. En consecuencia, puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la sentencia de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Aquí se deja constancia de cómo un papa que cae en herejía, ipso facto, por su propio obrar, pierde la condición de tal y deja de ser miembro de la Iglesia, por tanto no se le debe obediencia. Esto de plano entra en el terreno de las hipótesis, ya que, como se ha repetido, un papa real no puede caer en errores doctrinales. San Roberto Belarmino entonces no acepta que un papa en el ejercicio de su magisterio pueda caer en herejía, y que de hacerlo caería en herejía como persona particular. A pesar de esto, da claras luces a la Iglesia sobre el actuar de ella frente a la herejía manifiesta y registra la enseñanza de todos los padres de la Iglesia sobre la consecuencia del supuesto en que un papa cayera en herejía. Y es claro que de llegar a presentarse esta catástrofe, solo se demostraría que dicho papa realmente no lo era y se trataba de un impostor. La obediencia al papa y Santo Tomás de Aquino. Ahora vamos a ver cómo un supersabio, padre de la Iglesia y gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, nos dice que no podemos alegar que tenemos el juramento para desligarnos de la obligación de su cumplimiento y seguir obedeciendo indebidamente a quien no lo merece. En su obra magna, Summa Theologica, dice el santo de Aquino, en la segunda sección de la segunda parte, que trata sobre la virtud cardinal de la justicia, en la cuestión 104 sobre la obediencia, artículo 5, que pregunta: ¿están obligados los súbditos a obedecer en todo a sus superiores? Responde así el santo: contra las objeciones está lo que dice Hechos 5:29, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, a veces los preceptos de los superiores van contra Dios, luego no se les debe obedecer en todo. El hombre está sometido sin restricción alguna a Dios en todo, en lo interior y en lo exterior, y por consiguiente debe obedecerlo en todo. Los súbditos, en cambio, con respecto a sus superiores, no lo están en todo, sino en determinadas materias, y en estas los superiores son intermedios entre Dios y sus súbditos. En las otras cosas, sin embargo, están sometidos inmediatamente a Dios, que los instruye por la ley natural o por la escrita. Esto nos recuerda una vez más que existen obediencias ilícitas, cuando éstas son complicidades en el mal obrar y pretenden, en el estricto cumplimiento de un deber de obediencia, pasar por encima de las mismas leyes de Dios y de sus preceptos, por una malentendida obligación que se torna así culposa. Y continúa el seráfico padre Tomás en el mismo artículo 5.
Del mismo modo, hay dos razones por las que se puede acontecer que el súbdito no esté obligado a obedecer en todo a su superior. Primero, por un precepto de una autoridad mayor. Así, comentando aquel texto de Romanos 13:2, quien resiste a la autoridad atrae sobre sí la condenación, dice la glosa: si algo te manda el procurador, ¿deberás cumplirlo si va en contra del procónsul? Más aún, si el procónsul manda una cosa y el emperador otra, ¿puede haber alguna duda en no hacer caso de aquel y servir a éste? Luego, si el emperador manda una cosa y Dios otra, se debe obedecer a éste y no hacer caso de aquel. Segundo, el inferior no está obligado a obedecer al superior si le manda algo en lo que el súbdito no depende de él. Y, en efecto, dice Séneca, se equivoca el que cree que la servidumbre afecta al hombre entero. Su parte más noble está exenta. Los cuerpos están sometidos y entregados como esclavos a sus dueños, pero el alma es dueña de sí misma. Por consiguiente, en lo que se refiere a los actos interiores de la voluntad, el hombre no está obligado a obedecer a los hombres, sino solo a Dios. Es decir, aclaramos nosotros, la primera razón habla de obedecer a Dios antes que al emperador, cuando la orden del jerarca humano es contraria a la de Dios. Y la segunda da cuenta de la imposibilidad de obedecer al superior, cuando el inferior descubre que la orden impartida va en contra de su propia conciencia y pretende superar la potestad de su alma, de la cual es dueño solamente él mismo y Dios, su creador. La obediencia al Papa y San Alfonso María Ligorio. Sobre las enseñanzas de San Roberto Belarmino, otro gran santo, San Alfonso María de Ligorio, en su libro La verdad de la fe, dijo: que algunos papas hayan caído en herejía, algunos han tratado de probarlo, pero no lo han probado, ni nunca lo probarán. Nosotros vamos a probar claramente lo contrario en el capítulo 10. Pero además, si Dios permitiese que un papa fuese hereje notorio y contumaz, éste dejaría de ser papa y la sede quedaría vacante. Mas si fuera hereje oculto y no propusiese a la Iglesia ningún dogma falso, entonces no causaría ningún daño a la Iglesia. Pero nosotros tenemos que presumir con justicia, como dice el cardenal Belarmino, que Dios no permitiría jamás que ningún pontífice romano, ni siquiera como doctor u hombre privado, llegue a ser hereje notorio, ni siquiera oculto. El punto clave a distinguir es que ningún papa que sea verdadero papa puede cometer herejía, como sí puede incurrir en ella quien tiene la apariencia de papa, pero realmente no lo es. La infalibilidad del Papa y Benedicto XVI. Así como un presidente no está por encima de la constitución de su país, sino a su servicio, el sumo pontífice no está tampoco por encima de la Biblia ni de la tradición de la Iglesia, y a éstas ha de someterse y obedecer. Vamos a ver, en abundancia de razones, lo que nos dice con autoridad el sabio y obediente Papa Benedicto XVI sobre cómo los poderes del Papa no son ilimitados. En su libro La sal de la tierra, capítulo 7, llamado El dogma de la infalibilidad, Joseph Ratzinger afirma: este dogma no significa que todo lo que diga el Papa sea infalible. Significa exactamente que en el cristianismo, en la fe católica en todo caso, hay una última instancia para tomar decisiones. Significa que el Papa tiene autoridad para decidir, con carácter vinculante, en las cuestiones esenciales, y que nosotros, en definitiva, podemos tener la certeza de que la herencia de Cristo se ha interpretado correctamente. Continúa el Papa Benedicto XVI. El Papa, lógicamente, también está sujeto a ciertas condiciones que a él le obligan en grado sumo, para garantizar que no se trata de una decisión suya, de su conciencia subjetiva, sino que se ha tomado conforme a la conciencia de la tradición. El obispo de Roma, que, naturalmente, debe oír a toda la Iglesia en su conjunto y no crear una nueva fe, tiene una función que está en la línea de la promesa petrina. Después se formuló de una forma inteligible y de hecho fue definitiva a partir del año 1870. Sobre el mismo tema de la infalibilidad papal y sobre el obrar del Espíritu Santo, en una asombrosa declaración sobre el primado de Pedro, publicada en el portal abc.es a comienzos de 2013,
El cardenal Ratzinger afirmó en 1997 a la televisión alemana respecto a lo sucedido a lo largo de la historia de los 264 sucesores de Pedro que hay muchos papas que el Espíritu Santo probablemente no habría nombrado. También dijo en aquella ocasión sobre el obrar del Espíritu Santo en un cónclave: yo no diría que el Espíritu Santo elige al Papa, pues no es que tome el control de la situación, sino que actúa como un buen maestro, que deja mucho espacio, mucha libertad sin abandonarnos. Amarrados por un juramento de obediencia. Oímos con frecuencia obispos y sacerdotes bien intencionados que nos dicen: somos conscientes de que jerarquías superiores enseñan cosas contra la fe o la moral, pero nosotros tenemos un juramento que nos obliga a la obediencia a esas jerarquías. ¿Qué podemos hacer? En principio se debe decir que hay que ser fiel a ese voto o juramento, y debe cumplirse. Pero hay circunstancias de excepción, como lo acabamos de ver, y nos lo expresan las Sagradas Escrituras, el derecho canónico y el mismo magisterio de la Iglesia. Precisamente en un programa anterior, de fecha 6 de marzo de 2012, en este Café con Galat, llamado Amarrados por un juramento de obediencia, cuando Benedicto XVI no había presentado aún su renuncia, tratamos este tema. Vamos a repetir algunos de sus apartes que hoy, 4 años luego, tienen mayor vigencia. Primero, ¿qué es la obediencia? La obediencia es una virtud. ¿Y qué es virtud? Una fuerza del Espíritu. Sí. Porque se necesita fuerza del Espíritu para cumplir con la voluntad del que es superior a uno. Muchas veces no le cae a uno muy en gracia la voluntad, pero si Él está mandando, primero, si Él es autoridad legítima y manda lo honesto y lo conveniente, así contraríe nuestros deseos, nuestros sentimientos y obedecemos, eso se necesita una fuerza del Espíritu para obedecer, y eso es virtud, eso es meritorio, eso es necesario. Pero si el superior primero manda una cosa contraria a la voluntad de Dios, hay que obedecer. Y a la moral. A ese punto, a la moral, a la fe. Si manda algo contra la fe, los dogmas establecidos, hay que obedecerlo. Si manda algo contra la moral, contra los mandamientos, hay que obedecerlo. Si manda algo contra María Santísima, hay que obedecerlo. Resulta que los sacerdotes están ligados a sus obispos, los sacerdotes diocesanos, mediante un juramento de obediencia a ellos. Eso está bien. Ojo que no discutimos eso. Eso está bien y eso es necesario, entre otras cosas, para mantener la disciplina y mantener el orden jerárquico. A su turno, los señores obispos están ligados por un juramento de obediencia al Papa. Eso está magnífico, no solo bien, absolutamente necesario si queremos tener un orden en la iglesia, y Dios es Dios de orden, dice San Pablo, claro que sí. Por eso la obediencia en principio es una virtud, y no solamente para los consagrados, aún también para nosotros los laicos. La obediencia es una virtud siempre y cuando se cumplan 2 requisitos. Primero, que el que mande tenga autoridad y autoridad legítima. Segundo, que el que mande, el que lo mandado esté de conformidad con la voluntad de Dios. Son los 2 requisitos absolutos. Y por eso, desobedecer, pues es un pecado bastante grave que puede multiplicar los pecados de la gente. Miren bien que estamos elogiando la obediencia. Pero ojo, pero la obediencia tiene límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Obediencia ciega? Obediencia ciega es obediencia de esclavos. Y no somos esclavos, nos hizo libres y nos hizo responsables el Señor, y quiere que la obediencia sea un homenaje de la libertad y de la voluntad propia a la voluntad de Dios. Ahí está el mérito. En el fondo es también un acto de humildad, aceptar la voluntad del otro en orden a la salvación, pero eso tiene límites. Miren lo que dice, por ejemplo, la palabra, léeme en Hechos 5:29, que dicen nada menos que Pedro y los apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, primera norma absoluta, y con base en eso, Santo Tomás de Aquino, que es no solo un gran santo, sino un gran filósofo y un profundísimo teólogo, en la Suma Teológica, aquí la tengo, Suma Teológica,
Tengo una edición en 20 tomos. Hebreos dice: obedeced a vuestros dirigentes porque ellos velan sobre vosotros. Exacto, hay que obedecer. Pero dice Tomás de Aquino en la cuestión 104, en la segunda parte, cuestión 104, artículo para más señas, para los que quieran después comprobar. En el artículo 5, contra esto dícese, es menester, precisamente comentando lo que acaban de oír ustedes, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero algunas veces los preceptos de los superiores son contra Dios. Luego, no en todas las cosas deben ser obedecidos. ¿Cuándo son contra Dios? Repito, cuando son contra los 10 mandamientos del Decálogo, cuando son contra todas las verdades de fe, o definidas como verdades de fe, que son los dogmas. Eso es contra Dios. ¿Cuándo son contra Dios? Cuando son contra los sacramentos, los 7 sacramentos. Cuando son contra María. Eso es ir contra Dios. ¿Y qué dice en la cuestión, en la cuestión? Contra el derecho canónico, ¿no? En la cuestión siguiente, Tomás de Aquino, segunda, en la cuestión 105, artículo, lo leo porque es muy preciso, eso es el artículo 2, dice lo siguiente: aun cuando el hombre deba poner todo cuidado para obedecer a cualquier superior, sin embargo, debe obedecer más a la autoridad superior que a la inferior. Ahora explicamos eso. Y la prueba de esto es que se omite el precepto del inferior si es contrario al del superior. Luego, dedúcese que cuanto más superior es el que manda, tanto es más grave el serle desobediente. Que cuando un superior envía una orden que contraría la autoridad de un superior mayor que él, no hay que obedecerlo. Ante todo lo visto a lo largo de este video, queda claro que el Papa, que en verdad es tal, no puede cometer herejía, pero sí puede incurrir en ella el que aparenta serlo y en realidad no lo es. Esto puede suceder cuando una persona usurpa el papado o cuando lo eligen a él contrariando el derecho canónico de la Iglesia. Precisamente de esta causal última habla San Francisco de Asís en su célebre profecía acerca del Papa falso que se presentará al final de los tiempos. Dijo el santo de Asís: habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y la muerte. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesan hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Respetuosa y fraterna resistencia. Ya dijimos en nuestro programa anterior que antes de tomar una posición frente a las enseñanzas del Sumo Pontífice, hay que intentar el camino bíblico de la corrección fraterna que en Mateo 18, 15 a 20, Cristo nos señala. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esta corrección naturalmente está a cargo de los señores cardenales y obispos de nuestra amada Iglesia, quienes en forma benevolente y amistosa, pero con firmeza inquebrantable, deben recorrer esta vía antes de tomar otras decisiones. Este es el camino que deben recorrer quienes buscamos vivir en la verdad y defenderla de sus detractores.
Pues para vivir en la verdad y ser libres por acción de ella, primero debemos cumplir con los preceptos del Señor, quien es en su propia persona camino, verdad y vida. Esto es, obedecerlo en todo, serle fiel en todo, estar dispuesto a todo con tal de no salirse de sus enseñanzas. Así nos lo enseña San Juan en el capítulo 8, versos 31 y 32, al decir: dijo Jesús a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es condición para ser libres en la verdad, que es Jesucristo, permanecer fieles a su palabra. Por ello siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, según enseña la Biblia en Hechos 5:29. Continuamos entonces aquí en Un Café con Galán. Les recordamos que estamos tratando el tema obedecer a Dios o al Papa. Es el tema que estamos tratando el día de hoy. Usted se puede comunicar con nosotros al 018-115-116 o a la línea 287-8355. Continuamos, doctor. Bueno, ustedes han visto el video, es muy claro y es muy sereno. Además, es un llamamiento a la conciencia de cada uno de ustedes. Llamamiento sereno, con base en las Escrituras, con base en las enseñanzas de todos los teólogos, de los teólogos más importantes de la Iglesia. Vivimos un momento de excepción, un momento sumamente difícil, y hay que saberlo resolver con cordura y con la palabra de Dios. Pero tiene la palabra mis invitados. A ver, Moisés, ¿tú qué opinas? Infortunadamente se ha perdido esa obediencia a Dios. Cuando se niegan los mandamientos, por ejemplo, yo he oído a un sacerdote en varias oportunidades decir que que los mandamientos son para los judíos y que nosotros nos estamos rigiendo por las bienaventuranzas, pero que aquí en Colombia estamos preparando a los niños con los 10 mandamientos para que sean buenos judíos. Eso es una herejía. Y una herejía que es castigada por el derecho canónico y por el propio Pablo en Gálatas 1:10, que se ha repetido varias veces aquí, ¿cierto? Que primero hay que agradar a Dios y después a los hombres. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, que dice que Pedro y los demás apóstoles contestaron que es nuestro deber obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo transgredo la ley de Dios, los mandamientos, estoy creando una desobediencia a Dios. A veces por una obediencia mal entendida, por una obediencia sumisa, puede llevar al servilismo y sobre todo a la esclavitud. La obediencia debe ser con libertad. La obediencia debe ser con base en las Escrituras y en la doctrina de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, que infortunadamente hoy se está desconociendo. Si desconocen los mandamientos, si desconocen todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿qué se puede dejar para otras cosas? Hay obediencias que, por ejemplo, el caso ahora del juez en Cartagena, que prohibió rezar y prohibió abrazarse. Eso va en contra, a todas luces, en contra de la Constitución. ¿Quién puede obedecer a un tamaño y craso error como ese? Un mandamiento tiránico. Tiránico, exactamente. Lo mismo contrario a la Constitución. Y es más delicado todavía en el aspecto de la fe, porque acá está en juego es la salvación de muchas almas. Cuando yo digo una herejía, estoy excomulgado, lo dice el derecho canónico, lo dice Gálatas: maldito el que le cambie una palabra al Señor, a la palabra del Señor. Y si yo digo que Jesús no multiplicó los panes, si yo digo que el infierno no existe, que no nos condenamos, yo estoy cambiando la palabra de Dios
y estoy siendo hereje y por ende estoy excomulgado. Pero hay otra llamada, ¿ya no? Claro que sí, doctor. Tenemos a Alexander desde Bogotá. Alexander, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Adelante, Alexander. Mira, yo tengo dos preguntas. A ver, resulta que es que yo la vez pasada estuve pues buscando un sacerdote para pedirle el favor de que me bendijera un aceite para, pues, por cuestión de salud, ¿sí? Hubo dos sacerdotes que me dijeron que no, que porque pues el único aceite que se bendecía era el que mandaban. Bueno, me habló unas cosas ahí que pues que no entendí. ¿Que mandaba Lutero? Y pues yo pues quedé con la duda, con la inquietud. Seguí Perdóname, te dijo, preguntando. ¿qué fue lo que te hasta dijo que no entendí? otro sacerdote sí me hizo el favor de Alexander, bendecir un aceite. Alexander, qué pena, es que no le escuchamos bien. ¿Qué fue lo que le dijo el sacerdote cuando usted le pidió el favor que le bendijera el aceite? Lo escuchamos, Alexander. Bueno, se cayó la llamada, doctor. Pero, Tenemos otra llamada y es Humberto desde Bogotá. Humberto, muy buenas noches. ¿qué fue lo que dijo? ¿No? Humberto. Bendecido llamado, muy buenas noches. ¿Quién? ¿Cómo La está? paz esté con vosotros. El Dios divino y santo Alberto. que está en mí, Alberto. saluda a ese Dios Desde divino y Modelia. santo que está en vosotros. Amén. Amores divinos, este saludo nos recuerda que en esencia somos Espíritu Santo. Somos padre, madre e hijos, billones de seres distintos y un solo Dios verdadero. Y que lo primero que tenemos que hacer es amarnos, perdonarnos y reconciliarnos. Y lo segundo, escuchar la palabra de Dios, meditarla, vivirla y practicarla. Muy amable, feliz noche para todos, una bendición inmensa para todos los amigos. Muy amable, Alberto. Alberto desde Modelia. Muy bien, estamos perfectamente de acuerdo. ¿Qué más? Bueno, por el momento no tenemos más llamadas, doctor. Solucionemos un momentico la inquietud de Alexander, aunque no lo pudimos escuchar Sí. muy bien. Alexander expone, lo que le pudimos entender es que él alguna vez necesitó que le bendijeran un aceite por temas de salud y un sacerdote no se lo quiso bendecir. No entendimos muy bien cuál fue el que el sacerdote le sugirió y después otro sacerdote sí le colaboró con la situación. Digamos que todos sabemos que existen los sacramentales, que son las herramientas como inmediatas del laico en muchos temas. La recomendación que le damos a Alexander es que para entender el significado real de este aceite, de los sacramentales y demás, en internet hay páginas pues, muy serias en donde le pueden formar sobre esto, donde puede leer sobre el significado de cada sacramental y específicamente indicarle cómo funcionan, cuáles son precisamente las metodologías y los pasos específicos para utilizarlos y pedir la bendición de los mismos. Yo quiero agregar algo, Cristian, es que en el 1667 del Catecismo dice, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Sí. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, esto es doctrina oficial de la Iglesia, el Catecismo Católico. Yo no sé por qué algunos obispos y algunos sacerdotes se niegan a prestar esta ayuda a los feligreses. Eso es contradecir a la doctrina. Eso es ir en contra de la palabra de Dios inclusive. Pero es mucho más grave, Moisés. Es que detrás de esas decisiones de algunos obispos y de algunos sacerdotes, en el fondo está una herejía, que es la negación del demonio. En el fondo es eso. Como niegan la existencia del demonio, entonces dicen no se necesitan sacramentales. Los sacramentales son armas, entre otras, hay otras y más importantes, vivir en gracia a Dios. Claro. Y a frecuentar los sacramentos, vivir los sacramentos, y la oración. Pero además de eso, que es lo más importante, vivir en gracia, frecuentar sacramentos y la oración, están los sacramentales, que son armas contra el demonio. Entonces, si se prohíben es porque muchas veces esos superiores han entrado en herejía, han negado la existencia del demonio, que por lo menos en 3 concilios se ha declarado como una verdad de fe, de verdad siniestra, verdad incómoda, lo que quieran, pero una verdad, y una verdad
cuya negación trae consecuencias sumamente graves para las ovejas, que quedan a merced precisamente de los poderes siniestros del más allá. Pero hay una llamada, ¿no? Así es, doctor. Tenemos a Alexander de nuevo. Alexander, bueno, muy buenas perfecto. noches. Gracias. Me quedó claro la respuesta. Eso era lo que quería que me aclarara. Y otro detalle, otra situación es, pues yo estuve llamando a una fundación que escuché en otro programa del mismo canal Teleamiga, donde pues ellos prestan como asesoría espiritual, como ayuda a personas que tienen pues alguna dificultad, algún problema, ¿sí? Me comuniqué con ellos pues son una fundación católica, me pidieron el favor de que por internet les enviara como una especie de confesión para ellos saber cuál era mi situación. Fueron cosas muy personales, ¿sí? La persona que me atendió me dijo pues que eso no lo iba a saber nadie más. Pues igual yo lo hice y pues esperé como la orientación para saber qué hacer, pues así por encimita, pero nunca más me volvieron a llamar. Yo llamé como unas 2 o 3 veces. Me quedó fue pues como la espina, porque pues si estaban ofreciendo pues como una asesoría espiritual y no fue fácil para mí pues decirles todo lo que les dije en ese correo. No sé qué destino haya tenido ese correo. No sé qué sugerencia me hagan ustedes, si debo de llamar allá y pues hacerles el comentario, o qué opinión tiene, porque pues igual yo quedé incómodo con eso, ¿sí? Porque pues incluso me ofrecieron, es que yo en ese tiempo tenía prisión domiciliaria, yo no podía salir y por eso recurría a ese tipo de ayuda, y pues me ofrecieron venir con un sacerdote para una confesión, y porque pues la verdad fueron cosas pues muy personales. Pues Pero bueno, nunca, nada, o sea, no, ni fu ni fa, como dicen. Alexander, eso es frustrante, naturalmente. Entonces vamos a hacerle una recomendación a Alexander para colaborarle. Que se comunique por favor mañana, día hábil, al teléfono del canal Teleamiga, al 578-1888, y se comunique con la dirección de programación. Si él da el nombre del programa o el correo electrónico al que envió esta información, de inmediato le colaboran, porque igual el canal tiene claro que el deber es evangelizar y acompañar a las personas en la fe, guiar a todas las personas que lo necesiten al camino que nos lleva a Jesucristo. Tal vez pudo haber sido un olvido de información, una traspapelación del correo, pero quiero que sepas, Alexander, el canal Teleamiga, sus sacerdotes, sus fundaciones, sus predicadores y demás, tienen un compromiso claro con los teleamigos, y al mismo tiempo se caracteriza además por respetar cada uno de los procesos espirituales que confían pues en el acompañamiento espiritual, pues las personas que buscan el canal. 578-1888, que es el teléfono del canal Teleamiga. ¿Hay otra llamada? Así es, doctor. Tenemos a Carlos desde FACA. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, y bueno, primero que todo, Adelante. quiero saludarlos. La comunicación es un poco complicada, pero bueno, yo estoy viéndolos aquí, trataré de leer lo que ustedes tratan de decir. Bueno, primero que todo, nosotros aquí, toda la familia de Facultativa, apoyamos lo que el doctor Galán, esa misión carismática y esa misión evangélica que realmente está llevando a cabo. ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, yo no los escucho, pero bueno, seguiré hablando. Entonces yo sé que ahorita todas las, por ejemplo, ahorita lo que se está formando, el nuevo orden mundial, Rockefeller, Monsanto, bueno, todas esas cosas van hacia un mismo fin, y todos están caminando hacia un mismo fin. Desafortunadamente nuestro pueblo latino es un pueblo ignorante, que no lee, que no argumenta, que no propone. Entonces obviamente, si una persona como el Papa, que está arriba de la cabeza de la Iglesia, va a decir un poco de cosas, de herejías, pues el pueblo ignorante simplemente consume sin realmente llevarla a una reflexión. Entonces, menos mal que está el profesor docente, yo también soy docente, y con mis alumnos yo trato de encaminarlos, trato de decirles qué deben hacer. Carlos, ¿le baja por favor el volumen a su televisor para poderlo escuchar mejor y nos habla un poco más fuerte? Yo realmente no tengo el televisor conectado. Ah, perfecto.
mucho ruido. Mucha interferencia. Bueno, tenemos un poco de ruido, doctor, pero pues igual él dice que lo apoya, que está de acuerdo con lo que usted dice con respecto al Papa y que la comunidad de Fe Caritativa igual también lo está Sí, apoyando. que él con su comunidad, con su familia apoya pues varias de las posturas del programa y además menciona que el pueblo latinoamericano a veces es un pueblo ignorante en tema de fe, de doctrina, cierto, de dogmas, y precisamente por ahí dicen que a veces mi pueblo perece por ignorancia, pero para esto mira, no hay que necesariamente hacer doctorado en teología, ni necesariamente estar inscrito en la vida religiosa, podemos tener nuestra vida cotidiana, pero para estar formados y estar atentos y responder al llamado del Señor, velad y orad, la forma para superar esa ignorancia, digamos, dogmática, teológica y demás, es ser fieles a la palabra que está representada aquí, está escrita por muchos años, ha estado a mano de los hombres para que los hombres la puedan consultar y es la Biblia, ¿cierto? Y también el catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia. Estos son las dos herramientas fundamentales que nos permiten cumplir el mandato del Señor que nos enseñó, velad y orad. No es para tener el catecismo en la biblioteca y la Biblia abierta en el atril de la casa y nunca leerla. Esa es la mejor forma de capacitarse y precisamente dejar de ser ignorantes en materia de fe. Pero vamos a una pausa y después recomenzamos. Así es, nos vamos a una pequeña pausa. Continuamos aquí en su programa Un Café con Galán. Le recordamos el tema que tenemos para hoy, es obedecer a Dios o al Papa. En este momento tenemos una llamada y es Roberto desde Bogotá. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Adelante, Roberto. Bueno, primero que todo tengo una opinión y también tengo una preguntita. La opinión es la siguiente. Yo he visto los últimos programas, los he visto completos. El pasado programa con don Rafael Arango fue excelente. Bueno, pues, hablamos mucho del discernimiento, que uno le pide a Dios que le envíe el discernimiento. Yo desde mi modesto discernimiento, lo que les entiendo es que el Papa Benedicto es el último Papa real y el Papa Francisco, pues de pronto no es un Papa genuino y ustedes por los laditos nos están dando a entender que el Papa Francisco, pues si no es el anticristo, de pronto es el que le va a hacer la antesala al anticristo, porque y nos están dando a entender con el programa de hoy que no deberíamos obedecerle tanto al Papa Francisco en lo que, no sé si yo esté equivocado en esto, pero es lo que yo les he entendido. Y la pregunta es sobre un artículo que salió el domingo pasado en El Tiempo sobre la neuroteología, o sea, como si el cerebro del hombre necesitara buscar un Dios, o sea, el cerebro del hombre creara a Dios y que ese Dios de pronto no existe. No sé si hayan leído de pronto el artículo. Muchas gracias, muy amables. Vale. Comienzo por lo último. Sí leí ese artículo, pero resulta esto. Hay varios científicos, neurólogos, que han explorado el cerebro y en las distintas áreas del cerebro han visto cómo reaccionan las personas en las actividades que hacen. Por ejemplo, si piensan en números, en aritmética, se ilumina determinada zona del cerebro. Si oran, se ilumina otra. Si tienen odios, se iluminan o se activan determinadas áreas del cerebro. ¿Eso qué quiere decir? En el fondo es muy simple. Han pretendido algunos teólogos, algunos neurólogos, por ejemplo el doctor Ginás, que dice que el cerebro es el que obra y determina todo en la vida de la persona. El cerebro es una cosa fisiológica, material, hablemos claro. Que eso que es materia cerebral es lo que gobierna al hombre. No. El cerebro es una especie de instrumento que todo el mundo tiene. Hay de que el instrumento no esté bien. Por ejemplo, si va uno a tocar guitarra, se necesita que la guitarra tenga todas las cuerdas y estén bien templadas, cada una de ellas. Si le falta alguna cuerda o si no está bien templada,
pues suena mal, ¿no es cierto? Claro. No da los sonidos convenientes. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro es el instrumento del alma. Ojo, el alma inmortal y libre que utiliza el cerebro mientras nosotros estamos viviendo aquí en esta vida, pues necesitamos absolutamente de esa guitarra cerebral para poder actuar. Pero entonces ellos confunden esa activación, repito, de las áreas del cerebro con el hecho de que el cerebro sea el que está ordenando y el que está gobernando a la persona. Esa es la respuesta. Segundo, quiero decirle que aquí en ningún momento yo he dicho que el Papa, ojo, que conste, yo no he dicho que el Papa sea falso y que sea inauténtico. Estamos hablando de doctrina, de principios, y es lo que hemos hecho. Pero esas calificaciones yo no las he dicho, que conste. De modo que, muy querido hermano Roberto, quiero esa precisión para que después no me calumnien y me estén diciendo que yo estoy diciendo que el Papa es falso. No. Sí hacemos consideraciones. Por ejemplo, se dice que el Papa no se equivoca. Depende. Si es un auténtico Papa, si es un verdadero Papa, cuando habla es cátedra, no se equivoca. Y no se equivoca por las razones que hemos dicho en este programa durante muchas veces y por las palabras de Cristo. Yo oraré por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no desfallezca, etcétera. Y las puertas del infierno no prevalecerán tampoco contra la iglesia. Entonces tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. En ese sentido podemos decir que el Papa no se equivoca cuando habla es cátedra. ¿Cuándo habla es cátedra? Cuando tiene la voluntad de definir una verdad como de fe. En las demás ocasiones que no hables cátedra, puede equivocarse, y de hecho se ha equivocado, y de hecho ha habido muchos papas que han incurrido en errores, cuando emiten opiniones personales, no cuando hablan es cátedra. En segundo lugar, que no se equivoque el Papa, pero ¿qué pasa cuando de hecho se equivoca? Pues cuando de hecho se equivoca, repito, o bien se equivocó porque no hablaba es cátedra, y ahí puedo errar cuando decía opiniones personales, o bien porque pretendiendo hablar es cátedra, si dijo una herejía es porque realmente no era verdadero Papa. Ese es el punto. Eso es lo que hay que considerar. Si dice herejías, es decir, cosas contra las verdades oficiales de la Iglesia, aceptadas por la Iglesia. Por ejemplo, que María no fue virgen. Si dice que Cristo no está en la Eucaristía, que se puede comulgar en pecado mortal, por ejemplo, entonces sencillamente eso es una herejía. Muchas veces algunos papas pues han dicho herejías. En la Iglesia ha habido por lo menos 40 antipapas en otras ocasiones. Esos antipapas fueron un dolor de cabeza para la Iglesia. Papas que se iba a ver y a escarbar la cosa, sus orígenes, y generalmente estos antipapas habían sido elegidos anticanónicamente. Por ejemplo, impuestos por los emperadores, impuestos por fuerzas importantes, sobre todo en otras épocas. Hasta el año más o menos, hasta el siglo XV, hubo esos 40 antipapas. Pero de entonces acá, se puede decir que en estos 500 últimos años no ha habido ningún antipapa hasta Benedicto XVI, es lo que podemos decir. Entonces, mucho ojo, muy alerta tiene que estar la gente. Y examinen ustedes, por eso decimos, la Biblia y catecismo. El catecismo de la Iglesia. En eso nos hacemos fuertes y sabemos si eso que nos está diciendo algún papa concuerda o no concuerda con las verdades de la misma Biblia y de la tradición de la Iglesia. Si no concuerda y se equivocó, saquen las consecuencias. Es lo que estamos haciendo nosotros. Pero repito, en ningún momento yo he afirmado que aquí que Francisco sea un papa ilegítimo o sea el falso papa. Y mucho menos el anticristo. O que sea el instrumento del anticristo. Tampoco lo he dicho. Bueno, doctor, tenemos otra llamada y es Juan desde Bogotá. Juan, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Juan, si oímos, Juan.
Doctor José Gala, para saludarlo y felicitar a su equipo de trabajo por la transmisión que vienen llevando a cabo. Exhortarlos a continuar con este proceso de evangelización y esclarecer muchas situaciones en la iglesia. Doctor José Gala, en este momento que yo lo llamo porque quería hacer más que todo como una denuncia o que me ayudara de pronto a esclarecer. Por algunas razones me he sentido como involucrado o engañado por una señora que dice tener dones de visión, que le manifiesta a la Santísima Virgen María, que habla con la Virgen. Entonces, ante esta señora acude mucha gente, digamos que ya tiene un grupo, ha creado pues su fama, pero entonces dentro de nuestra inexperiencia espiritual acudimos allá porque ella tenía pues los dones de la visión, pero entonces nos fuimos dando cuenta que en el transcurso de pasar algunas charlas con ella, decidimos como decir que nos bañáramos con unos jabones, que nos colocáramos unas cintas en la cintura, que se colocara como unos aretes, que para la buena suerte, como que cambiáramos las camas de posiciones, bueno, un poco de cosas irregulares que yo me di cuenta de tantas cosas que usted ha hablado en sus canales de la nueva era, y yo digo, esto es como de la nueva era, esto lo habla el doctor José Galán. Ella se hace llamar Patico, pero el nombre de ella es Claudia Patricia Suárez. Entonces yo quería mirar qué podemos hacer, porque ella en el proceso de que lo involucra a la gente, ella vincula a algunas comunidades católicas, por decir, vincula a los sacerdotes monjes capuchinos. Ella dice que, por decir, cuando nos dijo que nos bañáramos con estos, que nos colocáramos la cinta, que nos colocáramos ciertas cosas en el cuerpo, era porque lo mandaban los monjes capuchinos. Entonces yo personalmente acudí a hablar con el sacerdote monje capuchino y él negó todo eso, dijo que eso era una gran mentira, que ellos no tenían nada que ver con eso, que eso era una falsedad. Bueno, yo creo que también coincido con el sacerdote, pero tú tenías algo que decir, ¿no? Sí, yo le aconsejaría a Juan que profundice un poquito más en los exorcismos que hizo Jesús. Jesús nunca utilizó cosas raras, ni ningún exorcista puede hacer que se pongan cintas, que se pongan aretes, que se pongan brazaletes, que la aseguranza, esas son cosas satánicas. Lo máximo que puede mandar un exorcista a utilizar son los sacramentales como el Santo Rosario, una medalla bendita, el escapulario, de ahí para adelante no. Esos baños los utilizan mucho los brujos, regularmente mandan 7 baños. Hoy en día hay que tener mucha cautela con esto, porque los falsos profetas abundan. Inclusive hay gente que a través del demonio puede profetizar. ¿Por qué? Porque el demonio escucha y una profecía de la Virgen, por ejemplo, la pone en boca de alguien adicto a él, pero siempre terminan tergiversando las cosas. Por eso hay que tener y pedir mucho discernimiento en estos días tan difíciles. La Biblia nos advierte que en fin de los tiempos habrá falsos profetas, por montón. Proliferarán los falsos profetas y digan cuando está en el desierto no vayan allá. Ojo con eso. Esto es una consecuencia de la no creencia por parte de algunos sacerdotes y obispos en la existencia del demonio, en la existencia del exorcismo, y por eso no hay una vigilancia. Se limitan a prohibir sin comprobar. Eso es otro factor que nos preocupa aquí en este programa. Bueno, doctor, tenemos otra llamada. ¿Otra llamada? Sí, doctor. Adriana desde Funza. Adriana, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Adelante. Quiero primero que todo de verdad darles infinitas gracias por este programa en el cual he aprendido muchas cosas. Quiero que por favor sigan, que no desfallezcan, que a pesar de las críticas ustedes siempre estén ahí, que capaciten personas pues para que sigan con este programa el día de mañana.
quería preguntarles acerca alguna vez escuché acerca de un chip que le pueden colocar a uno, parece que es la marca del anticristo, pero es un chip que lo van a hacer ver como una identificación o algo así. Entonces, como estamos hablando de obediencia, quiero preguntarles en ese momento qué hacer, porque si es para identificarnos, ¿cómo no vamos a obedecer esa cuestión, sí? Pero ¿cómo también vamos a saber si es cuestión del anticristo o no? Muchas gracias. A ver, doctor Galat, primero la señora le agradece por el programa y le pide que se siga multiplicando todas las enseñanzas aquí se dan y se capaciten personas para que otros puedan seguir promoviendo lo que aquí se predica. Y lo segundo, ella menciona, y efectivamente así fue, que hace algunos programas de aquí de la transmisión de Café con Galat, se habló de una técnica que en algún momento pretenderán usar sobre un chip que le implantan a la persona para identificarla, para que con eso acredite cuando va al supermercado. Entonces ella dice que para ella eso es algo así como pues una técnica, ¿no? ¿Cierto? Como una técnica del anticristo, y ella dice entonces, el día que nos lo quieran imponer, ¿cómo reaccionar? Pregunta ella. Sencillamente rechazarlo, no aceptarlo de ninguna manera, porque precisamente en la época en que San Juan escribió esto, su Apocalipsis, sí. Hace 20 siglos, pues ni siquiera existía la posibilidad ni remota de que viniera un chip por el estilo de los que tenemos hoy. Ese es un artefacto que ha venido a desarrollarse gracias a los conocimientos altamente científicos que tenemos hoy, científicos y técnicos. Eso no existía. De modo que cuando San Juan habla de cómo nos van a poner una marca, el anticristo, sin la cual nadie puede comprar ni vender, sencillamente en esa época no se sabía cómo. Hoy sabemos, hoy es clarísima la situación. Hoy con el chip se puede hacer exactamente esa marca, dejar a la gente sometida a través y controlada a través de este aparatico que se inocula en las personas. De modo que el consejo terminante es de ninguna manera dejarse implantar el tal chip, porque ese es precisamente, en mi opinión, el instrumento que va a utilizar el anticristo para hacer el control de las personas. Precisamente esto dice en Apocalipsis 13, 16. Hizo también que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, llevaran tatuada una marca en la mano derecha o en la frente, y solo quien llevaba tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre podía comprar o vender. Recuerden bien que en el código de barras, ¿cómo se llama? Código comercial. De barras. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Código de barras? Código de barras. Está precisamente claramente el 666 en las barras. Sí. Y este microchip ya está en España, por ejemplo. Usted va a una discoteca y pasa por el escáner su mano y ahí le sale el voucher, firma, ahí está toda la información de usted, a qué es alérgico, de qué lo han operado, de qué sufre, qué medicamentos toma, y eso es controlado por satélite de baja frecuencia. Es parecido al seguro de los carros que le llaman el cazador. Sí. Donde quiera que se meta, el carro lo localizan. Así pasa con esto, con el microchip. Entonces, no hay que dejarse implantar eso. Bueno. Es un aparatico más pequeño que un granito de arroz. Entonces es fácil de implantar y es un riesgo que se lo pongan a uno sin consentimiento. No, y quería devolver un momento a la llamada anterior. El señor que nos llamó antes se llamaba Juan. No, Juan, mire, y otra forma de usted, lo que le decía al doctor Moisés, de usted identificar si en vez de una persona con dones, precisamente una persona que está inspirada por el amor de Dios y la profecía y demás, sino que está en manos de un brujo o de un mentiroso, es cuando todo lo que le pide a usted que use se convierte más en amuleto que en una representación oficial de la fe y real de la fe. ¿Sí? Entonces, todo eso que usted dice que le hicieron comprar, vender, colocarse y demás, no eran más que amuletos. Y cuando la vida espiritual empieza a estar trazada por amuletos, pues se materializa y no tiene ningún significado. Sí, eso es demoníaco. Y como discernimiento, yo le aconsejaría que cualquier profecía que le diga nunca puede ir en contra de la Biblia.
nunca puede ir en contra del magisterio de la iglesia, nunca puede tener un mensaje particular en contra de nadie. Dios no pone en evidencia a ninguno. Bueno. Y, gracias. No, sigue. Esto como discernimiento, y para eso hay que conocer la Biblia y conocer el catecismo católico. Pero nos dicen que ya estamos sobre la recta final, de modo que vamos a dar un minuto a cada uno de nuestros participantes para que emitan sus opiniones. Tu minuto. Bueno, primero, la tradición católica en la que muchos hemos sido formados y muchos de nuestros televidentes nos ha enseñado fidelidad, por supuesto, a la Iglesia y a la jerarquía. Pero al mismo tiempo la Iglesia fue instituida directamente por Jesucristo. Y la primera fidelidad también se le debe a las enseñanzas de Él. Y a obedecer el mandato que dio la Virgen cuando los apóstoles le preguntaron, ¿y qué hacemos? Pues hacer lo que Él dice. ¿Qué debe hacer un católico? Cuando nos preguntaban sobre el discernimiento, ¿cómo planificar, proceder y precisamente orientar ese discernimiento? Pues sencillamente respondiendo a ese llamado que la Virgen María hizo, hacer lo que Él dice, lo que Jesús nos enseñó. Para algunas personas que tienen preguntas sobre el papel que cumple el Papa en la Iglesia Católica, la razón de ser del pontífice, además el significado valioso que tiene el pontífice como sucesor de Pedro, pues como no nos alcanzó el tiempo el día de hoy para muchos temas, quiero invitarlos para que se remitan al numeral 880 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde habla sobre el Papa y sobre los obispos, sobre la naturaleza de los mismos, sobre las obligaciones de los mismos, sobre las enseñanzas que deben predicar los mismos. Queremos agradecerles, como siempre, a todas las personas que tienen fidelidad con este programa, que se motiven a expresar sus inquietudes, porque precisamente estos programas son para solucionar las inquietudes del pueblo de Dios y para que todos nos acompañemos en este camino de la fe. A ver, Moisés, tu minuto. Para poder llegar a la salvación tenemos que ser necesariamente fieles a nuestro Señor Jesucristo. Esa fidelidad está bien establecida, claramente, nítidamente esclarecida en la Biblia, sobre todo, y en el Catecismo Católico. Aquí hemos hecho énfasis en algunos errores, en algunas herejías que se están cometiendo, porque nos preocupa. Pienso, y lo dije en un programa anterior, que se está en ciernes un cisma que está latente, creciente, pero no reconocido todavía. Es cisma cuando empiezan las diferencias. Dios es un Dios comunitario, pero unitario también. La iglesia debe ser así, comunidad, pero en una unidad en Cristo Jesús. Y si nosotros empezamos a negar las verdades de la Biblia, a negar los milagros de Jesús, a negar todo lo que Jesús hace, en acabar con la tradición, que es uno de los pilares de nuestra fe junto con la Biblia y la patrística, estamos en decadencia. Bueno, mis queridos amigos, un minuto. Bueno, doctor, primero invitar a todos nuestros televidentes al primer encuentro que va a tener Teleamiga, que se llama Libérame. Tenemos como invitado al padre Martín Scott, que va a venir desde Perú a darnos su bendición. Va a estar un grupo de alabanza y el grupo de guerreros de la fe del canal. Más información al 578-1888 aquí en Teleamiga. Y segundo, pienso que cuando vimos el video, vimos algo que realmente nos causó mucha curiosidad, y es ver cómo las ovejas están pendientes de la voz de su pastor. Entonces es el momento de escuchar la voz de Dios, de abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, que es nuestro pastor. Bueno, mis queridos amigos, teleamigos y teleamigas, volvemos al mandamiento de María. Eso le he oído decir una vez hermosamente a un pastor protestante. Hablaba el mandamiento de María. ¿Cuál es el mandamiento de María? Pues hacer lo que Él os diga. Hermosa expresión. Hacer lo que Él os diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Que oigamos sus palabras, que oigamos el Evangelio, que oigamos la buena nueva, lo que Él nos enseñó. Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer. Esa buena nueva está en la Biblia, de nuevo, y en el Catecismo de la Iglesia. Es que no nos cansamos de repetirles a ustedes eso. Aquí el propósito fundamental es enseñar. Ustedes saquen las consecuencias. Nosotros les enseñamos.
Ustedes tomarán las decisiones libres y responsables con base en la palabra de Dios explicada, expuesta en la Biblia y explicada en el catecismo. Entonces, con base en eso, ustedes pueden ir juzgando y por su propia cuenta saber cuándo deben obedecer